Bueno, a petición del público y de mi mujer. Hay una cosa que también es importante, que hay mucha gente que nos sigue, que no tiene ni idea de barcos y que simplemente están empezando a darles curiosidad. Y creo que es importante explicar estas cosas que hemos repetido en los vídeos muchas veces y que a lo mejor no queda claro qué es, o dónde se encuentra del todo, o qué hay dentro, o cómo. Entonces, mi idea ha sido crear este vídeo para hablar simplemente de lo que vendría a ser la sentina, que ha salido muchas veces en vídeos y hay gente que aún no le queda claro para qué sirve y cómo es. Así que Alex va a explicar. Bueno, os voy a explicar, intentando ser muy breve, en qué consta la sentina. La sentina es la parte más baja del barco, dentro del barco, ¿no? Y es normalmente la parte donde se acumula todos los fluidos no deseados que entran por fuera y por dentro del barco. Entonces, en este caso, en nuestro barco, aquí debajo tenemos, empezando por el lado más hacia atrás del barco, hacia popa, el eje de la hélice que entra por ese agujero de ahí. Y ahora mismo no está puesto. Por aquí, por debajo del eje, va el punto más bajo del barco, que está mojado. ¿Por qué? Porque todos los líquidos acaban aquí. Entonces, por debajo del motor sigue habiendo sentina, pero no se ve, porque está el motor. Pero aquí detrás sí se ve. Esto de aquí es la parte más baja del barco interior y tiene, como veis, una bomba. Esa bomba lo que hace es succionar todos los fluidos que acaban ahí hacia arriba, por este tubo de aquí, hacia afuera. Y tiene un flotador que no se ve, pero está justo debajo de donde termina ese tubo, que lo que hace es encender la bomba cada vez que sube el nivel. Entonces, tienes muchas tuberías que acaban aquí, que son de la ducha, por ejemplo, que es esa tubería plateada. Tienes, bueno, de varios lugares de dentro del barco, que todos terminan a este punto, que es el punto más bajo, y de esta manera todo se recoge aquí, con una sola bomba lo puedes echar para afuera. Pero como veis, esto es agua que se ha quedado aquí atrapada porque hay un agujero ahí que está un poco más arriba del nivel de esta agua, y ya esta agua ya no puede salir. Y bueno, pues sí, hay sitios donde siempre va a haber agua un poco estancada, pero eso ya está contemplado en el diseño del barco. ¿Qué sucede? Que dentro del barco también tenemos sentina, que es debajo del suelo, ¿no? Pues en este caso no se acumula mucha agua aquí, porque tenemos un tanque de agua justo por debajo de la sentina. Es el tanque de agua dulce, y está diseñado así porque, como el agua pues pesa más que el aire y tienes que llevar agua dulce en un barco, pues tenerla en el punto más bajo da más estabilidad, y en este caso este fue el diseño: ponerla justo por debajo de la sentina, en el espacio que ocupa la quilla, digamos, ya es parte de la quilla, ¿no? Entonces, pues lo que veis aquí donde está mi pie es tanque de agua. Y también tenemos aquí esto de aquí, que no lo hemos abierto y está muy guarro, pero esto de aquí es una tapa que abre acceso al tanque de agua dulce. Entonces, esto se considera sentina porque todos los fluidos no deseados terminan aquí, pero no pasan a través de esta tapa hasta el tanque de agua dulce, porque si no contaminaría el agua dulce. Pero esto es sentina también. Todo lo que queda en el punto más bajo del barco a lo largo de su longitud. ¿Qué más tenemos de sentina? Pues aquí también tenemos otro, que es otro registro para acceder a revisar también el tanque de agua dulce. Entonces, no lo hemos abierto tampoco. Algún día estaría bien abrirlo para ver, bueno, cómo está el agua, porque el agua sale limpia, pero no sabemos cómo está dentro del tanque, y los tornillos que atan la quilla de metal que va por debajo con la quilla de fibra que va por arriba. Ya lo explicaremos después. Lo explicamos ahora en el siguiente esquema. Tenemos una quilla de acero atornillada por debajo del tanque de agua dulce, como veis a continuación. Y en amarillo podéis ver la parte más baja donde todos los fluidos terminan, teniendo un punto en concreto mucho más bajo que los demás, detrás del tanque de agua, donde está la bomba de achique, como hemos enseñado antes.
para que os situéis un poco mejor, haré zoom out. Esto es la longitud, es el centro del barco, ¿no? Y pues es el punto más bajo porque el barco tiene esta forma. Entonces, pues siguiendo esta línea, pues seguimos teniendo más sentina. Esto es sentina también. Esta tapa de aquí es sentina. Aquí, como veis, hay agua acumulada porque nos hemos estado duchando y este baño no está en buen estado. Así que fuga un poco de agua y termina aquí. Y esta agua además no puede salir de aquí porque este barco en concreto tiene una característica, que es que este tabique, todo este tabique, es estanco. Por lo que si tienes una vía de agua, una grieta en el casco de aquí hacia proa, hacia delante del barco, se supone que esto lo contendría si cierras esta puerta y le pones un par de listones que vienen originales para que haga más resistencia. Pero esos dos grifos se supone que son para dejar pasar el agua que termina en la sentina de la proa hacia popa. Que de hecho ahora mismo, como han pasado esos tubos de agua que son nuevos, ahora mismo ya ha perdido la estanqueidad porque por aquí entraría agua. Hay que mejorar muchas cosas en este barco porque han hecho modificaciones y ha perdido la estanqueidad y el sentido este tabique. ¿Y qué más tenemos? Pues tenemos más sentina. Esto también es sentina. Si lo puedo abrir. Esto es sentina. Y este tubo de aquí, el pequeño, va hacia el pozo de la cadena del ancla. Y también tiene un grifo para poder aislar. Normalmente está abierto, pero puedes cerrarlo para poder aislar una fuga de agua que pueda tener el pozo de la cadena del ancla, que es la parte de más a proa del barco. Así que esta es la teoría. La práctica es que probablemente también, si entra una vía de agua a día de hoy allí, no la podríamos contener porque seguro que algo está mal. Ya probé de que la válvula es rara, pero bueno, no me quiero ver en esa situación a día de hoy. Lo intentaremos mejorar. Y nada, por ejemplo, en este caso, el desagüe de la ducha, de las dos duchas, terminan en un tubo que va hacia la sentina. Por lo tanto, el agua de todas las duchas termina donde está la bomba, aquí, y la bomba lo succiona hacia afuera. Esta es la sentina. Espero que os haya quedado claro. Son 8 minutos, yo creo que me he extendido demasiado. Y eso es todo.